Ya, hoy día entonces vamos a trabajar de lleno en el tema del cálculo de impuestos. Antes de comenzar con el tema del ejercicio, quiero saber si hay alguna duda de lo que eventualmente hablamos ayer. No, profesora. ¿No? Bueno, yo, Ivania, quedé con una duda que se la planteé ayer, del PPM. Del PPM. Ya. ¿Alguna otra? Eh, eh, ya. En plataforma hay un Excel que dice ejercicio F29, que es el que yo les voy a compartir ahora. ¿A dónde está? ¿Visualizan el Excel? Sí, sí se ve, Sí, profe. profesora. Sí, profe. Ya, ya. Este es el mismo documento que está en plataforma, ¿ya? Me gustaría que pongan atención primero en cómo vamos a resolver este ejercicio para que tomen nota de los datos que están planteados en cada uno de los meses. La idea es que puedan tener claro cómo es el procedimiento, el proceso de hacer cálculo de impuestos de manera mensual. Y después yo les voy a dar un ejercicio para que ustedes mismos lo realicen y después vamos a hacer corrección. Entonces, considerar que para hacer el respectivo cálculo de impuestos de manera mensual, cuando yo tengo que declararlos en el formulario 29, yo tengo que considerar los datos que el servicio me entrega en el libro de compras y en el libro de ventas. De allí la importancia que cada empresa de compras lo realice con factura, no con boleta, porque toda compra con boleta no queda considerada dentro de la estructura, digamos, del cálculo de impuestos mensual. Ya la boleta pasa a ser una, un monto, digamos, de dinero que eventualmente podemos utilizar, pero que el margen digamos, de garante eh, que yo pueda utilizar para respaldar realmente que yo gasté eso es muy mínima, porque ya esas boletas las uso para reducir gastos, pero en el momento que estoy haciendo la renta, no la estoy utilizando de manera mensual. Entonces, el ordenamiento que uno pueda tener dentro de una empresa para poder calcular impuestos tiene que ser, digamos, de manera bien detallada. Y así yo voy a poder tener en mi libro de compra todo lo que yo adquiera, digamos, en un periodo respectivo. Estos datos son datos que yo tomo al azar, tanto para el libro de compras como para el libro de ventas, ¿ya? El servicio me entrega el detalle, además, de cuántas facturas son, de cuántas notas de crédito, en el caso del libro de compras, y me entrega el detalle también de mi neto, mi IVA y mi total. Y en el libro de venta va a incluir facturas y boletas, en el caso de las ventas, porque son las boletas que la empresa emite.
Entonces, dicho esto, cuando yo tengo mi libro de compras y tengo mi libro de ventas, yo tengo que saber identificar o saber, digamos, ¿cómo se podría decir? Debo enfocarme, ¿ya? Para calcular el monto IVA o calcular el impuesto IVA es solamente en el dato IVA. Aquí no me sirve ni el neto ni el bruto, digamos, solamente el monto IVA. Entonces, yo tengo que saber o calcular cuál es la diferencia entre el IVA de mis compras y mi IVA de mis ventas. ¿Cómo yo realizo esto? Tan simple. Resto, en este caso, resto el neto de mis compras con el neto de mis ventas. En este caso son 239,496 menos los 399,160. Y me da un monto de 159,664. Ahora, para yo poder determinar si qué, 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 bajo qué condiciones yo utilizo este IVA, yo tengo que saber como dos leyes como universales. ¿Qué significa esto? Yo para poder determinar si voy a tener un IVA remanente o un IVA a pagar, tengo que saber diferenciar cuál es el monto mayor entre mis compras y mis ventas. Cuando el monto de mis ventas mensuales es mayor al monto de mis compras, el resultado que me va a dar es un IVA a pagar. Situación inversa, cuando en un mes tengo el monto de mis compras mayores al de las ventas, tengo un IVA remanente. ¿Qué significa remanente? Remanente es un monto que yo voy a tener a mi favor como empresa, que en este caso, cuando realizo más compras que ventas, no lo tengo que pagar al servicio de impuestos internos, pero sí te lo tengo que informar. ¿Y dónde? En el formulario 29. ¿Para qué me va a servir ese dato? Para que en el periodo siguiente, cuando se me dé una situación inversa, que mis ventas sean mayores que mis compras, ya voy a tener un IVA a pagar, pero como voy a tener un remanente o un monto de dinero a mi favor, yo voy a ir descontando de ese remanente el monto que yo tenga a pagar. ¿Ya? Entonces, bajo esa aclaración, yo les quiero preguntar ahora, acá, entre el libro de compras y el libro de venta, ¿cuál es el monto mayor? El de ventas. El de ventas. ¿Y qué dice el principio acá cuando yo les digo esto? ¿Qué pasa cuando las ventas son mayores que las compras? Yo debería pagar IVA. Exactamente, ahí dice IVA a pagar. Entonces, cuando yo resto los 239 menos los 399, ya, este monto de 159,664 es un IVA a pagar. Ahí yo tengo ya definido mi primer cálculo. ¿Cuál es mi segundo cálculo de impuestos que yo realizo? Que yo genero del libro de compras y ventas. Es el famoso impuesto PPM, que es el pago provisional mensual. Iván ayer me preguntaba qué era el PPM, ¿ya? PPM, a ver, em, las empresas no pagan el IVA. El impuesto IVA no lo pagan, solamente lo administran. Porque quienes son los verdaderos generadores, digamos, del impuesto IVA, somos todos los ciudadanos cuando compramos algún tipo de bien o insumo o contratamos eventualmente algún servicio. Entonces, lo que hace una empresa es administrar solamente el IVA. El PPM es un impuesto que generan las empresas productos de las ventas netas que tengan dentro del mes. Cuando una empresa no tiene ventas, no paga PPM en ese periodo.
¿ya? ¿Para qué sirve el PPM? El PPM fue una ley, digamos, y una instrucción de manera unilateral que se crea para que las empresas amorticen el porcentaje de impuestos que deben asumir al término del año comercial y y que se materializa cuando se realiza la renta. Entonces, para que las empresas no tengan una alta carga impositiva al momento de realizar la renta, se estableció que las empresas deben pagar en un pequeño porcentaje este impuesto de manera mensual. ¿Cuál es ese porcentaje? Parte entre el 1,5 y el 6%, ¿ya? ¿De qué va a depender esto? Del tamaño de la empresa, del volumen de venta, de la capacidad adquisitiva que tenga la empresa. Y es un criterio que utiliza o que, digamos, establece en este caso el contador. Entonces, cuando se determina cuál es la tasa de porcentaje que se va a pagar de manera mensual, ese PPM debe estar detallado en el formulario 29. Cuando una empresa decide pagar un PPM voluntario en un periodo respectivo, porque quizás, no sé, hizo quizás una gran venta y quiere, digamos que no sé, pues como no tener mayor carga impositiva al momento de realizar la renta, puede pagar un PPM voluntario y eso lo realiza en el formulario 50, que fue parte de lo que vimos ayer. Entonces, para efecto de cualquier ejercicio que nosotros hagamos, vamos a tomar la tasa del PPM en un 3%, ¿ya? Siempre vamos a usar el mismo porcentaje. No nos vamos a complicar no nos vamos a complicar con modificar, digamos, la tasa, pero sí tengan claro que siempre va entre el 1,5 y el 6%. Profesora, disculpe, pero ese rango de porcentaje lo pone el contador. Hay como algún, como algo de impuestos internos que te dice cuánto es lo que tú debes pagar en porcentaje o uno es libre. Es como libre de decidir qué porcentaje tú cancelas, ¿Y pero todos los tiene meses tiene que ser lo mismo? Al todos los momento en meses. que tú, o sea, No, me refiero, o sea, un día puede ser, un mes puede ser no, 1,5 y en otro mes 4. no. Tú estableces un porcentaje y ese porcentaje tú lo pagas todos los meses. Si en un mes tú quieres pagar más, declaras ese, digamos, ese adicional de PPM, lo declaras en el formulario 50. Ya, pero nunca es menos de lo que yo puedo declarar al principio. Por ejemplo, No, empecé po, con un 3 y quiero declarar un 1,5. no, po, Y ahí no me deja. porque no, es que no debería de ser, que aquí hay un ordenamiento. ¿De qué depende el tamaño, perdón, de qué depende el porcentaje del PPM? Literalmente el tamaño de la empresa. A empresas de mayor, digamos, de envergadura, el porcentaje es mayor. Una empresa Ya. pequeña, un almacén de barrio, una panadería chica, puede estar pagando el 1,5, el 2, hasta el 3% como por rango regular, digamos. Mm, Pero el servicio de puestos internos no te cuestiona el porcentaje. Es como que lo No, tienes que po, pagar solamente. tienes que pagarlo y tienes que pagarlo dentro del rango que está establecido, digamos. Ya. ¿Ya? Mm. Entonces, repito, si yo quiero eventualmente un mes pagar un PPM en un porcentaje mayor, yo lo hago de manera voluntaria, pero en el formulario 50, no en el formulario 29. Lo que yo estoy trabajando ahora son impuestos del formulario 29, ¿ya? Profesora, consulta, ¿y a qué se debe si una empresa quiere pagar más PPM un mes? Porque Al eso es nivel de ventas, voluntario. al nivel de ventas. Pensemos que ya tú tienes un almacén de, a ver, no, un almacén no, nunca va a ser. Ya, pensemos las empresas en tiempo de pandemia, digamos, para fundamentar bien la causa. Las empresas en tiempo de pandemia, habían empresas bastante pequeñas que vendían y se daban vuelta. ¿Qué pasó con este tema de pandemia?
se modificaban ciertas condiciones de la comercialización, producto obviamente de la, digamos, del control, digamos, de libertad que teníamos, nos restringieron mucho la libertad de tránsito, digamos. Hay empresas que aumentaron de manera explosiva sus ventas. En esa condición, ellos podrían haber seguido pagando el PPM como normal, su porcentaje establecido. Pero eso qué iba a implicar que cuando ellos lleguen a hacer su renta, eh, el, el monto de impuestos que se le iba a determinar iba a ser eventualmente, va a ser alto en esa instancia. Y quizás para no la empresa, para no exponerse quizás no tener recursos en ese momento, dice, no, estoy vendiendo más ahora, voy a empezar a pagar por PPM voluntario mientras el nivel de venta se mantenga alto. ¿Ya? Entonces después cuando llegue el término del año comercial, que en este caso es diciembre, se empieza a trabajar el balance, se empieza a preparar la respectiva renta, el monto que me entregue la declaración de renta, yo lo he amortizado. O sea, si eventualmente junto las ventas desde enero a diciembre y pensemos que por impuesto yo tenga que pagar por impuesto PPM, no sé, 500.000 pesos. Pero como yo fui amortizando mensualmente, ¿ya? Pagué 350.000 pesos. Me va a quedar un diferencial de 150.000 pesos y eso yo lo pago en el momento de hacer mi respectiva renta. ¿Ya? Para eso es el PPM. Es para amortizar un impuesto que eventualmente en la renta va a ser muy alto. Entonces el Estado que dijo, vamos a obligar a la empresa que amorticen su PPM de manera mensual. Y así no van a tener tanto problema cuando realicen su renta. Entonces, si esta misma empresa, producto de pandemia, aumenta sus ventas, aumenta, digamos, la tasa de PPM en el sentido de que paga el PPM obligatorio establecido y genera un adicional declarado y no va a tener esa problemática cuando realiza su renta. Si Entonces ya no eventualmente, pasaría a ser voluntario, o sea, es como tienen que hacerlo. es que el PPM es obligatorio en el formulario 29. En el Ya, formulario 50 es voluntario para quien quiere declarar un porcentaje mayor en un mes respectivo. claro, pero si no lo hace, igual le va a llegar en algún momento, no sé, pues igual Servicio de Impuestos Internos se va a dar cuenta que si no lo hace. Es que exactamente cuando a ver, si una, em, si una empresa dice, no, yo voy a pagar solamente IVA y como este mes tengo remanente, no pago, ¿ya? No voy a pagar el PPM. La declaración va a pasar, pero se van a acumular 3, 4, 5, 6 meses y de repente el Servicio de Impuestos Internos dice, acato, venga para acá. Por Lo eso a va a eso voy, notificar, claro. lo va a notificar, tráigame el libro de compra, la pago de ventas, declaraciones de impuestos y una serie de documentos, registros y todo el tema. Y ahí le va a llorar las penas del infierno al contribuyente, porque Mm. primero lo van a multar por incumplimiento tributario, porque no está pagando un impuesto que es obligatorio. ¿Ya? Por eso se establece la tasa. Si eventualmente una empresa quiere pagar, es más o menos ya mediana, ¿ya? Y dice, no, yo quiero pagar el 2 nomás, no quiero exponerme mucho, porque quiero generar, digamos, mayores utilidades ahora para trabajar y después cuando llegue mi renta subo el cargo. Perfecto. Hay otras personas que piensan, contribuyentes que eventualmente piensan distinto. Prefiero pagar un monto más o menos alto porque así no me complico para la renta. Perfecto, también lo pueden hacer. ¿Ya? El sentido y el objetivo de esto es amortizar el nivel de impuestos PPM que la renta me determine cuando yo la realizo en ese momento. Si eventualmente, de manera inversa, pensemos que yo pagué entre enero y diciembre, no sé, 500.000 pesos, ¿ya? PPM efectivo. Todos los meses mi declaración, 500.000 pesos. Se hace la respectiva declaración de renta y me dice que por impuesto PPM
tengo que pagar 480.000 pesos y yo pagué 500, ese porcentaje se devuelve. Porque lo que se devuelve en la devolución en la devolución de impuestos no es el IVA, es PPM, porque el IVA no lo generan las empresas, lo generan los consumidores. El IVA, las empresas solamente lo administran. Entonces, cuando alguien dice, me llegó mi devolución de IVA, falso, porque a esa persona no se le está devolviendo IVA. Cuando un contribuyente de segunda categoría que hace una boletas de honorario, no puede decir, me devolvieron el IVA. ¿Por qué? Porque la boleta de honorario tiene un impuesto que se llama retención. Entonces yo en este caso puedo decir, me devolvieron mi retención de impuestos, ¿ya? Por ser contribuyente de segunda categoría. O puedo literalmente decir, me devolvieron mis impuestos de segunda categoría. Pero no puedo decir, me devolvieron el IVA si estoy en una categoría que no aplica IVA. Entonces de ahí un poco el lenguaje de saber de dónde soy como contribuyente. Lo que yo les decía, ¿a qué familia pertenezco? ¿Primera o segunda categoría? Hay contribuyentes que pertenecen a las dos, pero de ahí la diferenciación en el concepto de cómo yo eventualmente expreso o aplico ciertas normativas. ¿Ya? ¿Alguna duda en cuanto a esta interpretación? Es complejo, trato de hacerlo como simple, ¿ya? Pero quiero que les quede claro. El ejercicio es lo más simple que hay. Si el tema es que esta interpretación es la que de repente genera un poco de confusión. Profe, hola, habla Mayerly. Hola, cuénteme. Lo que no me queda claro con respecto a la supervisión del Servicio de Puesto Interno del PPM, ellos pueden supervisar si yo no lo pago mensualmente, a pesar de que sea que no es obligatorio, o es solamente en la renta que ellos supervisan y llaman la atención del contribuyente. A ver, todo de nuevo, y lo voy a explicar de nuevo porque la Marjolin llegó cuando yo estaba en este contexto. Entonces hay una parte que ella no escuchó, ¿ya? Primero, el PPM es obligatorio para todas las empresas. El PPM las empresas lo tienen que pagar de manera mensual, ¿ya? Al, al obedecer esta normativa, deben hacerlo en el formulario 29, ¿ya? Ahora, adicionalmente, si yo eventualmente quiero pagar PPM, pero en un porcentaje mayor al que tengo establecido, sí lo puedo hacer. Pero en este caso lo hago en el formulario 50. ¿Ya? Consulta. Magdalene, tú ayer no estuviste. Sí, sí, estuve en la clase. Lo que a mí me llama la atención es que si es voluntario mensualmente en el formulario 50, ¿por qué los fiscalizadores tendrían que llamar la atención si no lo pago voluntariamente? Si lo quiero Es que, pagar solamente la renta, ¿o no es así? Eso es lo que no entendí. a ver, no, lo que pasa es que los fiscalizadores, cuando tú no lo declares en el formulario 29, te van a llamar a terreno. Porque en el formulario 29 sí o sí tienes que tenerlo. No te van a llamar porque tú no lo declaraste en el formulario 50, si ahí es voluntario. Ya, esa es la confusión que tenía. No alcanzaba a entender por qué razón había dicho que lo iban a fiscalizar si era voluntario. Está hablando del formulario 29, que si no se declara, ahí es una sanción para el contribuyente. Exactamente, en el formulario 29, porque en el formulario 29 es obligatorio. Ahí yo lo tengo que declarar. Si yo eventualmente, y repito el ejemplo de la empresa en pandemia, si yo como empresa en pandemia quiero aumentar mi tasa de PPM, lo puedo hacer inclusive saltado la declaración del PPM voluntario. Ahí da lo mismo, porque en proporción a quizás al volumen de ventas que yo tenga en el mes, digo, ya, este mes voy a pagar mi PPM en el formulario 29, pero también voy a pagar un PPM voluntario y lo aplico en los 50. Y ahí no hay problema. Si la problemática solamente se va a dar cuando un contribuyente solamente decida en el formulario 29 pagar impuesto IVA y decir, no, el PPM no lo pienso pagar este mes. Y va a quedar en blanco en el formulario 29.
Y ahí el fiscalizador va a llamar a terreno y va a decir, pero ¿por qué? ¿Qué pasó acá? Y ahí lo que yo les decía, les llega la pena del infierno porque multa, intereses, correcciones, digamos, rectificaciones de formulario y va a tener que obviamente asumir el diferencial, digamos, de pago que quedó en el aire, pues, de algo que no se pagó, que tenía que haberse pagado. Ya, esa parte me queda súper clara. Lo que le pediría ayuda, que no entiendo mucho con el pago del IVA. ¿Por qué las empresas pagan el IVA? Eso no lo entendí. Las empresas, las empresas no pagan IVA, las empresas administran el IVA que, que, que generan los propios consumidores. Entonces, cuando a una empresa se le devuelve impuesto, no es el impuesto IVA el que se le devuelve, es el impuesto PPM. Entonces, ¿por qué las empresas declaran el IVA mensualmente? Porque Declaran por, tienen perdón, porque yo he visto que declaran el IVA o lo pagan, como dicen ellos, de las facturas de venta o de compra, no me recuerdo. Pero si ellos sí, administran el IVA, ¿por qué tienen que hacer una declaración de ello? porque tienen Eh, que informar, una empresa tiene que informar sus actividades económicas. Una actividad económica o un hecho económico es cuando yo puedo, digamos, cuando yo realizo cualquier actividad que involucre dinero. ¿Por qué? Porque esa actividad que involucre dinero me obliga a declarar y pagar impuestos. Ese es el principio. Es como una persona natural. Una persona natural que va a comprar está obligada a pagar el IVA, porque la normativa dice que tú por comprar tienes que pagar IVA. Y ahí automáticamente se hace una boleta, digamos, una boleta o un documento de venta. Acá lo mismo. Las empresas, al momento de utilizar su capital, su dinero, ya deben hacer cada una de sus transacciones con respaldo. Al momento de hacer esa transacción, eh, son actividades que generan lucro. La empresa lo hace para generar ganancias y es la forma en cómo el Estado obliga a todas estas actividades económicas, todas en general, a declarar cómo están utilizando sus recursos para pagar el porcentaje de IVA, o sea, perdón, el porcentaje de impuestos generado de su propia actividad económica. Y ahí es impuesto general, es el impuesto de manera general, porque no la empresa no tan solo paga o no tan solo ve el impuesto IVA y el PPM, ¿ya? Ve otro tipo de impuestos a las rentas, los impuestos de las retenciones, impuestos al lujo, al carne, alcoholes, todo involucra impuestos y todo tiene una regulación distinta. Aquí yo solamente estoy trabajando impuestos de compras y ventas, no estoy involucrando ni alcohol, ni digamos, ni, no sé, pues, ni impuesto al lujo, ni el impuesto a las rentas, ni las boletas de honorario. No, ya, profe, ahora sí me quedó claro. No entendía por qué razón. Bueno, yo estaba confundida. No entendía por ya, qué pagaban IVA. Ellos no pagan el IVA, sino que solamente es como decir lo que hicieron la actividad del mes. No es un exactamente. pago, es Y una por eso le declaración. digo, por eso yo les digo que lo administran, ¿ya? Mm, Ahora, ya, ahora sí. sí hay, Gracias. mira, ahora, sí hay un tema de que ellos pagan IVA, pero lo voy a explicar con el ejercicio acá. Y es un tema de un cálculo matemático, que todavía no empiezo con el cálculo. De hecho, estoy en esta introducción para que les quede claro para dónde vamos con el tema de la determinación de impuestos mensuales. ¿Ya? Profesora, Profesora, A ver, a la par, ¿quién? Lucía, y después no me acuerdo quién era la otra, Libania. la Ivania, Ya, mire, Lucía primero, es que mire, sabe que tengo dos dudas. dígame. En cuanto al porcentaje del PPM, ¿cada contribuyente decide cuánto pagar o no? Me pareció haber escuchado eso. Sí, lo que pasa es que cada contribuyente, digo yo, cuando digo cada contribuyente, pienso en contribuyente empresa, ¿ya? Claro.
la empresa decide cuánto pagar, pero tiene que regularse bajo un porcentaje establecido, que parte del 1,5 hasta el Ah, ya, 6%. ya. Entonces, Pero uno si yo de, soy, ya, ¿Mm? dígame nomás. Si yo soy empresa pequeña, obviamente voy a estar pagando entre el 1,5 y el 2%. Si soy una empresa grande, puedo estar pagando hasta el 6%. Ya. ¿Ya? Y Ahora, eso se si yo paga todos los establezco meses. todos los meses, el PPM es obligatorio de manera mensual y lo tengo que incluir en el formulario 29. Ya. Sí, eso me quedó claro. Y lo otro, el pago de la renta de la que habla usted, ¿eso se paga una vez al año? Tipo, eso se Ya. hace en abril de cada año, pero se Ah, ya, paga los impuestos del año comercial anterior, o sea, del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023. ya. Me quedó clarísimo. Eso era. Muchas gracias. Ya, Profesor, una la, consulta. En abril de cada año dice que se paga la renta, ¿cierto? sí, Pero mi contador pagó este año en marzo. ¿Eso es posible? lo que pasa es que los procesos se abren en marzo, ¿ya? Se abren en marzo con declaraciones juradas, ¿ya? Y Ah, de ya. ahí viene el pago de renta, pero al final el proceso siempre parte como la quincena de marzo, ¿ya? Y termina como el 5 de mayo. Por eso yo digo abril, es como uno sabe, uno digamos, lo asocia a renta abril, ¿ya? Pero es un proceso que no es tan solo un mes, sino que siempre son como 2 meses. Ok. Perdón, Elizabeth, ¿alguna otra duda o no? No, parece que no. Ya, Ivania, ahora, Ya, lo que pasa es que estaba viendo como el PPM de mis declaraciones que me mandan las contadoras y lo busqué y me sale que es un 3%, siendo que igual es una mini empresa, pero aún así está con un 3%. O sea, yo no importa, pero ahora me fijé por recién. ya, ¿y cuáles son tus ventas netas? ¿Sabías identificarlas en tu formulario? Salían ahí hartos números. Busca base imponible. Busca base imponible en tu formulario. Y ahí le di pega a la Ivane. Y Ahí también vas a. me llegó, también me mandaron la renta, la ¿Ya? declaración de renta, y por ejemplo, salgo que tengo menos 17.000 y tanto, porque empecé la empresa en enero, por lo tanto, aquí salen muchos números, como todo el tema, pero bueno, no tuve que pagar nada, ninguna cosa, Está con como pérdida. solamente Perdió 17.000 pesos en el año. sí, No produjo nada, para que no ganó vean, plata. No ganó plata la Ivania. no. Trabajó todo un año para. Pero miren, el principio, bueno, en algún momento vamos a hablar de eso, pero el principio de que eventualmente ella perdió 17.000 pesos es porque la empresa no tuvo utilidades, ¿ya? Es eso. Ahora, si ejemplo, la Ivania dice, yo estoy contratada, tengo mi contrato, digamos, de trabajo, el sueldo de la Ivania está incluido dentro de esos gastos. Entonces, eso, ¿qué me genera? Que la empresa, aún habiendo perdido 17.000 pesos, la empresa es capaz de cubrir sus propios compromisos que ha adquirido. No sé si entienden el principio, Ujú. ¿ya? Aquí tengo el formulario. Si quieres se lo mando y para que lo pueda hacer Con lo el puedan tuyo poner después, sí, para que con la mística, ya. Ya, mándamelo de manera interna, porque tengo que revisarlo primero, después yo puedo publicarlo. ¿Ya? ya. Ya, vamos Eh, a. Dígame, Ivania. no, se lo voy a mandar para que ahí lo Ya, vean ahí. ya. Entonces vamos a empezar ahora con este ejercicio, ya, donde yo estaba ya dando la introducción, ya del principio de lo que es cuando se paga un IVA y digamos, cuando se declara también un respectivo monto IVA. A ver, espera, ahí. Entonces, ¿qué es lo que ¿en qué íbamos? Ya, yo tengo mi libro de compras donde tengo mi neto, mi IVA y mi total, y tengo mi libro de ventas declarado para el periodo enero del 2023. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para determinar mi impuesto IVA?
es saber cuál es el diferencial del IVA en este periodo. Para ello yo resto el IVA de mis compras con el IVA de mis ventas y me da un monto de 159.664. ¿Qué significa eso? Y al ser, lo estábamos viendo, que las compras ya son mayores que las ventas, yo me voy acá, que las ventas son mayores que las compras, tengo un IVA a pagar. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Este monto yo tengo que pagarlo en este mes. Yo como empresa tengo que pagar 159.664. ¿Por qué? Porque yo estoy generando, digamos, más ganancia, ya digámoslo así, más ganancia por vender que lo que compré. Entonces, este es el diferencial del IVA producto de yo haber vendido más de lo que compré. Por eso este IVA yo lo tengo que pagar. ¿Ya? Y aquí ya tengo determinado mi monto IVA. Adicionalmente a eso, tengo que determinar mi PPM mensual, ya que es el PPM obligatorio. El PPM se calcula de las ventas netas. Pregunta, ¿cuál es el monto de las ventas netas? Los 2.100.840. 2.100.000. Exactamente, los 2.100.840. Entonces, este monto lo multiplico en este caso por la tasa que dijimos del 3%, ¿ya? Y se me determina un PPM de 63.025. Este PPM yo tengo que pagarlo de manera mensual, porque estoy en el formulario 19. Entonces, ¿cuál sería el desglose de producto de las compras y ventas para un contribuyente específico? ¿Ya? Entonces, formulario 29 de enero del 2023, como monto IVA, al ser un IVA a pagar, tengo que pagar 159.664 más mi PPM de 63.025. ¿Cuál es el monto a pago? Los 222.689. Y esto es lo que yo hago o determino y cumplo en el periodo de enero del 2023. Hasta ahí. ¿Ya? ¿Alguna duda Yo tengo dudas. en Lo que pasa es que Yana? como dice monto a pagar el IVA, me enredo, porque usted acaba de decir que el IVA no se paga, entonces, ¿cómo dice monto a pagar 222.689 si solo lo que tienen que pagar es 63.025, ¿no? Porque la ley determina que cuando yo vendo más o gano, a ver, es como yo lucro, en este caso yo lucré más, o sea, obtuve más ganancia en enero, producto de haber vendido más, yo lo tengo que pagar. O sea, igual Cuando tiene que yo, pagar IVA. ¿ah? Igual se paga entonces el IVA. El IVA se paga de manera mensual, porque se calcula y se determina, pero hay meses que yo pago y hay meses que yo no pago. En este mes yo estoy pagando porque mis ventas son mayores que mis compras. Ya, claro, es que como delante había dicho que el IVA no se pagaba, entonces quedé con eso, me quedé con el que el IVA no se pagaba. Es que en el concepto renta, por eso es complejo cuando yo hablo de esto, porque esto me lleva a interpretar renta y la renta es compleja, Mm, ya. ¿ya? Enfoquémonos en Eh, esto, enfoquémonos en Señorita, esto y después fundamento con el tema de lo que es renta. ¿Quién me habla? señorita, yo Bella Dígame. Quintes. Una pregunta. Eso es cuando se hace factura, ¿cierto? Sale el IVA. Supongamos que yo trabajo solo con boletas. ¿Ahí igual se paga algún porcentaje o no? Solo boletas así de compra, nada más. Es que las boletas, en el libro de ventas se incluye boletas y facturas. En el libro de compras solamente se incluyen facturas. Entonces,
tú tengas boletas o tengas factura, el mismo principio. Se tiene que Ah, ya. hacer de la misma forma. Porque tú pagas por el monto de las ventas netas. Ah, ya, ok. Ya, gracias. ¿Ya? Profe, habla Mayerlin, de nuevo. Ya, entonces el IVA que de mis ventas, cuando es mayor, lo pago mensualmente y cuando tengo que declarar en el formulario 29, solamente escribo el monto de lo que pagué mensualmente. No se hace pago en el formulario, solamente se declara lo que se pagó. Y lo que sí se paga el PPM. ¿Algo así es? Que, a ver, enfoquémonos primero a esto. Cuando primero mis compras son, o sea, cuando mis ventas son mayores que mis compras. Cuando mis ventas son mayores que las compras, este es el procedimiento. Ahora voy a explicar una situación distinta. Al revés, si ustedes se fijan en febrero, mis compras son mayores que mis ventas. Es al revés. Y aquí hay un contexto distinto. Eso lo voy a explicar ahora para que vean cuál es el sentido de que por qué a veces pago y a veces no pago. ¿Ya? Profesora, Lucía, yo lo que entiendo, según lo que usted explicó del tema del IVA, es que cuando a la empresa le corresponde pagar IVA, ese IVA no sale del dinero de la empresa, es el dinero que paga cada persona al momento de hacer la compra. Así lo entiendo. en el caso de las ventas, Claro, pues cuando la empresa vende, el IVA lo está pagando la persona que le está comprando a la empresa, ¿sí? ¿cierto? Entonces, a la larga, cuando la empresa paga el IVA, no es dinero de la empresa, es dinero que la misma persona que compró pagó. Exactamente. Eso es lo que yo Porque entiendo. por eso es el principio de que las empresas administran el IVA. Porque el diferencial que se da aquí en enero es porque la empresa vendió más y la empresa no se puede quedar con ese IVA. No puede decir, ah, tengo 159 pesos, lo he hecho en el bolsillo, lo guardo. No, Claro, porque vendió sí, más, tengo que decir al Servicio de Impuestos Internos, esto es lo que yo recaudé más IVA porque vendí más, tome Servicio de Impuestos Internos, se lo entrego. claro. Pero no sale la plata de la empresa, no sale de No sus sale de la utilidades, empresa, por eso. Claro, exactamente. No sale de la empresa porque aquí la empresa solamente utilizó un IVA de 239, pero recibió un IVA de 399. Y ese claro. diferencial Y por eso es tiene lo que que, pagarlo. exactamente, ese diferencial es que la empresa, por haberlo recaudado, debe decir al Servicio de Impuestos Internos, tome, eso es suyo, no es mío. Sí, así lo entendí igual. ¿Ya? ¿Se entiende el principio de por qué yo tengo que pagar en enero? Sí, se entiende. Sí, profesora. Sí, Ya, profe. el resto, sí, sí Yo ¿ya? entendí. sí. Sí, sí. Este ejercicio, ¿ya? Este ejercicio es bastante simple, ¿ya? Pero la envergadura del análisis es complejo. Y créanme que yo muchas veces estoy 2 horas con este ejercicio, con 5 o 6 meses. Entonces no me reviste problema el hecho que eventualmente quizás no estemos avanzando, porque hay todo un contexto que yo quiero que les quede claro. Porque después si alguien decide tener un emprendimiento, así como Libania, que está ahí luchando con su idea de negocio, va a poder tener claridad de cómo eventualmente se aplican estos principios básicos. Para una empresa grande, si ustedes cuando estén en una empresa eventualmente más grande, a ustedes lo único que les va a interesar es ver el formulario 29 y si hay un dato que eventualmente le pregunten, ustedes lo van a mirar y van a poder deducir cuál es el dato que tienen que informar nomás. Pero en la práctica, cómo se hace y cómo se juega, como yo les digo, esto para mí es un juego, cómo se juega con el tema de impuestos, para muchas personas eventualmente es muy complejo. ¿Ya? Ya, entonces, vamos a pasar al mes de febrero. ¿Ya? Mes de febrero. ¿Qué situación tengo acá? Tengo que mi libro de compra es de 1.895.054 y mi libro de ventas de 1.258.974. ¿Qué es lo primero que tengo que
¿qué tengo que hacer para determinar impuesto IVA? Hacer la resta entre el IVA de compra y el IVA de venta para ver cuánto sale. Exactamente. Entonces yo resto aquí mis 302.572 y 201.03. Me da 101.559. Pregunta, y me voy acá arriba. En este caso tengo el libro de compras mayor que mi libro de venta. ¿Qué me dice acá cuando mis compras son mayores que mis ventas? Remanente. Tengo un IVA remanente. Entonces, ¿qué significa que tenga un IVA remanente? Ese IVA yo no lo pago a la empresa. ¿Por qué? Porque en este caso compré más de lo que vendí. Recibí menos dinero en este caso o menos IVA de mis consumidores, pero adquirí mayor IVA por haber comprado más en este periodo. Entonces, estos 101 es un IVA remanente. Este IVA remanente yo no lo pago, solamente lo informo como dice ahí la pauta. Entonces yo en el IVA donde me diga remanente IVA, yo le pongo 101.559. Y es lo que en este caso solamente le estoy informando al Servicio de Impuestos Internos. Tengo un remanente de 101.559. ¿Para qué me sirve el IVA remanente? Para poder descontar para futuros periodos cuando me dé un IVA a pagar. Ese es el principio del remanente, es como tener un ahorro. Profesora, Lucía, ¿y ese IVA se puede utilizar en varios meses o solo en un mes para descontar no, el IVA a pagar? yo lo utilizo hasta cuando llegue a IVA cero, a IVA remanente cero. Ah, ya entiendo. Ya, ¿Ya? gracias. Ya, continúo. ¿Qué pasa con el PPM? ¿Tengo que pagarlo o no tengo que pagarlo? Sí, Sí. ¿Y de dónde saco mi PPM? de las De las ventas. ventas. De las ventas. En este caso del 1.057.961. ¿Ya? Por el 3%. Me da un monto de 31.739. ¿Ya? Con la tasa del 3%. Ahora, viene la gran pregunta del millón. ¿Qué es lo que tengo que pagar? Solo el PPM, ¿Ya? ¿Y por qué? porque arriba salía de que el IVA era un IVA remanente y que solo se debe informar, no pagar. Exactamente. Cuando yo tengo un IVA remanente, este IVA remanente yo solamente lo informo. Informo mis 101.559. Se informa solamente. Pero como monto a pago, yo solamente tengo que pagar los 31.739. Entonces, esto, los 101, piensen siempre, tómenlo como un ahorro. Yo siempre lo explico así, tómenlo como un ahorro, que en algún momento les va a servir. ¿Ya? Profe, Entonces, una consultita, profe, disculpe. Si dígame, no tenemos ventas nada en ese mes y tenemos remanentes, sí, a favor. Entonces no se considera el PPM. no, pues ahí no se considera porque el PPM solamente nace cuando yo tengo ventas. Cuando yo no tengo ventas, yo no, es cero. Muy bien, gracias. Pero se ¿Ya? informa igual. ¿Perdón? Como se informa igual, PPM cero. Por ejemplo, no hubieran ventas. Exactamente, porque es que se va a informar igual de manera indirecta porque cuando yo ponga el detalle
mi monto del libro de compra y mi monto del libro de venta, voy a poner 0 porque no tengo documentos, po. Entonces, al no tener documentos, es porque no vendí nada. ¿Me entiendes? Ya. Consulta, ¿entienden el principio qué pasa cuando hay más compras que ventas y cuando hay más ventas que compras? Aquí están los Sí, dos ejemplos. profe. ¿Sí? Sí, me queda claro. Yo sí. Ya. Ahora, de a partir de marzo en adelante, ustedes van a tener que resolver. Díganme qué hago acá. Yo ahora no voy a hacer nada, voy a replicar lo que ustedes me dicen. ¿Qué tengo en marzo? Más Tiene que compras informar las que ventas. compras. Tenemos más compras que ventas. Y colocar ¿Ya? el IVA de las compras, abajo el IVA de las ventas. Ya. IVA de compra, entonces. Ahí no, IVA, nos da un IVA remanente de nuevo, profe, solamente hay que informar el PPM. exactamente. Me da un IVA remanente, ¿ya? Bueno, esta es una pauta que ya tengo de un ejercicio de un grupo anterior, ¿ya? Pero me da un IVA remanente, ¿ya? Porque tengo más compras igualmente, en este caso, ventas, ¿ya? Entonces piensen, esto es ahorro, ¿ya? IVA remanente, ahorro. Ahora, tengo que, ya, ustedes me decían que tengo que pagar PPM. El PPM lo saco de las ventas netas, ¿no es cierto? Sí, Ya, perdón. Se me pegó el dedo. Ahí. Entonces, mi PPM corresponde a 39.049 porque es del 1.301.639. ¿Ya? Entonces, en este periodo yo solamente pago, ¿cómo dijera? PPM. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? sí, Ya, pero ¿qué pasa con mi remanente? Hay que tiene que informarlo, declararlo. profesora. Hay que informarlo. Y pregunta, ¿yo tenía remanente el mes anterior? Sí, Sí, Ya. Entonces, mi monto de remanente el periodo anterior está aquí arribita, ¿ya? Ahí, 101.559, que está pasado acá. Febrero 101.559. Y tengo que actualizarme, en este caso, mi remanente, que en marzo son 215.326, y me queda un remanente actualizado de 316.885. Y hasta ahí yo estoy con marzo, ¿ya? Abril, ¿qué pasa ahora? Señorita, fueron mayores las ventas. señorita, Dime, le hago una consulta. cuéntame, Un- Claudia. sí, uno Ya, puede tener varios meses remanente sí. porque Puedes acumular. porque se supone que si uno compra, compra, compra y no vende, Es que, no hay un... es que para ciertas actividades económicas se aplica. No, no así como tajantemente, pero sí se aplica en la gráfica, digamos. Pensemos que ciertos agricultores, ¿ya? Ejemplo, en periodos de invierno tienen que acumular mucha, o sea, tienen que empezar a comprar muchos insumos, semilla, materia prima, fertilizante y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Y se dedican a trabajar la tierra. Y pensemos que sea un agricultor que no tiene, digamos, ninguna producción, está desde cero, está recién empezando a trabajar. Entonces no va a tener productos para vender. Y sí va a tener, ahí va a acumular compras, ¿ya? Va a acumular compras por 3, 4 meses más o menos, ¿ya? Pero va a llegar el momento que esta empresa va a empezar a producir y ahí van a aparecerle las ventas. Pero para el Ah, ya. periodo siguiente, entre que él termine de vender su porcentaje, digamos, de cosecha, ¿ya? Va a empezar a reducir y nuevamente va a aumentar sus compras y van a ser menores sus ventas y ahí se va a volver a hacer el ejercicio. Ya. Pero Ahora, esto igual no aplica para todas las empresas, porque yo pienso que si yo compro, compro, compro y no vendo,
Servicio de Puesto Interno igual va a poner ojo ahí, po. Es que sí, si una empresa se dedica solamente a comprar y no vende, sí, pues hay una incongruencia tributaria ahí de un ejercicio eventualmente dudoso, digamos, no sé cómo le llaman ellos, un ejercicio, digamos, que no es fidedigno, digamos. Ah, ya, me ¿Ya? quedó claro. Pero va a depender mucho, o sea, y va a depender también de la actividad económica. Si, como les digo, si es un agricultor, sí puede llegarse a la instancia de que eventualmente cuando se inicia, y toda empresa cuando se inicia, hace compra, pero no tiene ventas mientras no empieza a vender. Pero Ya, después, en la proporción del ejercicio, debe haber una fluidez como lógica, ya, ¿ya? ya, Que me puede, quedó por claro. ejemplo, eventualmente comprar 2 meses como harto y después solamente se dedicar a vender, ¿ya? Ujú, ya, Pero sí, sí las situaciones extremas le generan alerta al servicio de impuestos internos. ya, eso era lo que no tenía muy claro, me quedó clarísimo. Gracias. Ya, ya, ya. Seguimos con abril ahora. ¿Qué pasa en abril? Profe, yo. Saqué el ¿Quién? ejercicio. Maggie, la Dígame. Maggie. Ya, Acá se adelante. paga el IVA porque son mayores las ventas, pero se paga con remanente y la diferencia, que son 19.000 y algo, se paga en efectivo. A ver, comprobemos lo que dice su compañera. Empecemos. Por alguno capaz que hubiese quedado chino. Ya. Tenemos entonces ya un IVA a pagar, ¿cierto? Porque tengo más ventas que compras. ¿Ya? Tengo un IVA de 336.014 como IVA a pagar. ¿Ya? Determino mi ppm por el 3%. Ya. Y determino mi ppm. ¿Ya? 81.943. ¿Qué pasa acá? Lo que decía su compañero lo analizó bastante rápido. Este, este va a pagar, si bien me dice que tengo que pagarlo, antes que yo diga, o antes que yo me saque la plata del bolsillo y se la pague el servicio de impuestos internos, tengo que hacerme una pregunta. ¿Tengo remanente del periodo anterior? Sí. ¿Cuánto es? Aquí yo tengo el dato. Marzo 316.885, que es el monto de acá arriba. ¿Ya? Ese es mi remanente. Y me dice que en este periodo, todavía estoy en abril, tengo un IVA a pagar de 316.014. ¿Qué es lo que hago acá? Por ser mi remanente menor a lo que tengo que pagar, al IVA a pagar, me genera una diferencia a pago de 19.129. Esa diferencia es lo que yo pongo acá como IVA a pagar, 19.129. Le sumo el ppm, los 81.943, y el total del formulario a pago corresponde a 101.072. ¿Ya? Así que lo que dijo su compañera, que lo dijo en 2, 3 palabras, está bien. Pero ese es el Profesora, procedimiento, ¿cómo se aplica? Dígame. entonces, disculpe, entonces ahí ya quedaría como en cero el remanente y empezaría nuevamente a acumularse. Exactamente. A partir de abril, si yo digo remanente, es cero. No tengo. ¿Por qué? Porque todavía inclusive del remanente que yo tenía, me faltó y tuve que sacar plata de mi bolsillo para pagar el diferencial IVA. Profesora, entonces, o sea que el remanente debería no gastarse, debería tenerse ahí como ahorro. Es que cuando tú tienes un remanente es un ahorro, sí o sí. Ya, pero si ellos se lo gastan, ¿qué pasa? O sea, sale dentro de la misma plata que ellos invierten, de que ellos manejan. Sí, porque cuando yo genero remanente es porque yo compré más de lo que vendí y eso me fue generando un ahorro. Ya, Y Profesora, ese ahorro yo lo compenso cuando me dé un IVA a pagar. ok. ¿Quién me quería Profesora, hablar algo? No sé yo, quién. Adelante. Adelante. profesora, lo que sí, en marzo, cuando yo tengo que informar el remanente, tengo que informar el remanente de febrero y marzo. Es que cuando yo tengo el formulario, en este caso de marzo, hay una línea que me dice, como es una propuesta aquí, a ver, cuando yo hago mi declaración de impuestos, el servicio me entrega una propuesta.
Entonces, dentro de ese formulario, sí, cuando dice la línea remanente el mes anterior, sí me sale el monto, me sale el dato. Entonces, como estoy en el ejemplo de la declaración de marzo, me dice remanente actual y también me va a salir el dato, porque en el formulario está toda la propuesta y están todos los datos. Yo tengo que abrir la plataforma, revisar la página del servicio, reviso todo el formulario, cotejo que quizás los datos cuadren y abajo automáticamente me da el monto. Ustedes no es que cuando hacen el formulario 29 tienen que hacer este cálculo. Esto lo hace el servicio, pero yo lo hago para que ustedes sepan el procedimiento que se aplica cuando el servicio dice tiene que pagar tanto. ¿Cómo el servicio llega a eso? Eso es lo que yo estoy tratando de replicarles acá. Porque Ya, profesora, lamentablemente, entendí. ¿ya? Lamentablemente yo no tengo acceso a una plataforma de servicio de impuestos internos así como para jugar y empezar a inventar datos, ¿me entienden? No, no se puede, ¿ya? Entonces tengo que hacerlo de esta forma, ¿ya? Ya, ¿tenemos marzo? ¿Estamos en abril? Sí, estamos en abril, ya. Ya, entonces hasta abril ya mi remanente es 0, ¿ya? Ahí está, hasta ahí quedamos claros. ¿Qué pasa en mayo? Interprétenme lo que dice ahí. Que hay más ventas más que compras. ventas. ¿Ya? Hay más ventas que compras, ¿ya? Hay qué que pagar el IVA ¿Ya? y Hay que, el PPM. hay que pagar el IVA y el PPM, exactamente, ¿ya? Entonces, mi monto de IVA a pagar son 349.225, ¿ya? Porque es la resta de mi monto de IVA, tengo determinado mi PPM acá. Entonces, acá, mis 349.225 los detallo en mi formulario 29, más mi PPM, y me da un monto de 424.534, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya desde, ¿cuánto era? De abril, yo había quedado ya con remanente 0, ¿ya? ¿Y qué pasa en junio? A ver, También hay más ventas que compras. ya. Entonces, ¿qué pasa con él? Se paga IVA. Se paga IVA. En este caso, ya. Se paga IVA ya porque mis ventas son mayores que mis compras. Mi PPM es de... No, espérame. Ay, no, ¿qué pasó? No, no hice nada, espérame. Me tupí. Ya. Entonces, ¿qué tengo? Mi PPM es de 163.866, ¿ya? Y tengo que pagar, en este caso, 618.836 porque tengo mi IVA a pagar y tengo mi PPM, ¿ya? Profesora, Dígame. en el F29 aparece el porcentaje que yo estoy pagando hacia el PPM. Sí, aparece la tasa. ¿Ya? Cuando trabajemos, yo voy a después a presentarles un formulario, que es un formulario, digamos que siempre utilizo, un formulario tipo de un contribuyente real, ¿ya? Y yo ese formulario se los envío, obviamente omitiendo datos personales, pero analizamos cada una de las líneas, el código, el concepto y la línea, y obviamente comparamos con un libro de compra y ventas cómo los datos de los libros se reflejan en el formulario. Entonces ahí sí aparece. Ya, ¿están claros ahora? 11:15. Sí, por Ya. supuesto. Entonces, eh, este formulario está, bueno, el ejercicio está en plataforma. Lo que voy a hacer yo es sacar el formulario que yo les acabo de subir en blanco y les voy a subir este que está ya con el resultado. ¿Ya? Ahora, espérenme, déjame mirar una cosa. Acá, en el mismo ejercicio, digamos, en el mismo Excel,
hay una pestaña que dice ejercicios, ¿ya? A ver, ¿cómo está? Espérame, déjenme mirar una cosa que quiero ver cómo está estructurado esto. Chan, 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 chan. Ya, impuesto IVA. No, este lo veo. Ya, a lo mejor solo voy a eliminar. Ahí había trabajado otro tema, pero prefiero verlo después, porque después hay una de cálculo del impuesto único. Después aquí hay una pestaña que dice impuesto único, ¿ya? Pero quiero verlo después con ustedes. Me interesa que primero trabajen esto, ¿ya? Este ejercicio, solitos. Entonces, para no comprimirlos tanto, les voy a dar 15 minutos de descanso, o sea, hasta las 11:30. A las 11:30 ustedes van a tomar este archivo, que yo de hecho lo voy a cambiar para que les quede el ejercicio que teníamos resuelto. A las 11:30 empiezan a trabajar esto, y si eventualmente alcanzamos, ojalá alcancemos, lo vamos a revisar. ¿Ya? Y ustedes son los que van a tener que determinar qué es lo que pasó en cada uno de los meses acá. ¿Ya? Así que 15 minutos de descanso, a las 11:30 yo voy a hacer el cambio de archivo ahora en plataforma. 11:30 les hablo para que empecemos todos a trabajar con el tema del... O sea, les voy a dar unos minutos por si acaso, les voy a dar unos 10 o 15 minutos para que ustedes hagan su trabajo de manera individual. ¿Ya? Y en los otros 15 minutos vamos a hacer la revisión. ¿Ya? Profesora, pero ahí faltan datos, o sea, falta el IVA, totales. No, po, sí está bien. Eso Profe, está bien. ¿son los mismos ejercicios que estábamos viendo que tenemos que volver a desarrollarlo? No, Sí, no son. no, a ver, es de enero a mayo, parece, a mayo del 2020, donde hay montos distintos. Pero la plantilla está bien. Ustedes tienen que ver qué pasa ahí. Ya, profe, ya pensé que eran los mismos ejercicios que habíamos visto en una plantilla nueva. Sí, es una plantilla nueva porque son montos distintos. Entonces, ustedes qué tienen que hacer es determinar esto. Esta estructura que vimos acá, ya, determinar IVA, determinar PPM y ver qué pasa con el formulario 29 respectivo. ¿Ya? Así que esa plantilla está correcta. Ustedes tienen que ver qué pasa ahí. ¿Ya? ¿Usted lo va a proyectar o nosotros lo tenemos que bajar de la plataforma? Es que quiero que ustedes lo trabajen de la plataforma para que hagan el cálculo. Después sí, yo lo voy a proyectar y decir ya, en enero, ¿qué pasa? Y ahí voy a tener la estructura lista para completar datos y verificar si realmente es lo que ustedes me están diciendo. ¿Ya? Pero los datos van a partir de ustedes. Yo ahí no voy a decir nada. ¿Ya? Ahí me van a enseñar ustedes a mí. Ya, profe, quedó claro. Ya. Entonces, 11:30, descansan hasta las 11:30 para que no se bloqueen. Profe, esto lo veíamos donde dice material del contenido, ¿cierto? Sí, pero espera, yo voy a hacer el cambio. Espera un poquito. Sí, profesora. Ya, para hacer la corrección, alcanzar a hacer la corrección del ejercicio, les voy a proyectar la pauta y nos vamos a ir a lo concreto. ¿Ya? Ya. Yo soy todo oídos. O sea, lo único que hice yo aquí fue ponerle esto, que es como la pauta de la misma estructura del ejercicio anterior. ¿Ya? Ustedes tienen que decirme acá qué es lo que pasa. En enero del 2020, donde tenemos montos por 18 millones de compras, pero no tenemos ventas. Hay un saldo remanente Ya, de 3.031.254. ya. Entonces, esto es un IVA remanente, porque al tener compra y al no tener venta es un IVA remanente. ¿Ya? ¿Qué pasa PPM con el PPM? es cero, porque no Es, tenemos ventas. exactamente, no tengo ventas, ya es cero. Entonces, en mi formulario, ¿qué tengo que poner acá?
informar el IVA remanente y el PPM en cero, supongo yo. Exactamente. Aquí queda entonces como ppm 0, ya el IVA en este caso al ser que esto es remanente, y en este caso la cambio aquí no es valor a pago, sino que declarado, porque no tengo que pagar, es un valor declarado. ¿Ya? Eso sería para enero del 2020. ¿Qué pasa para febrero? Lo Se mismo. suman los Lo remanentes. mismo va a ser. Exactamente, es la misma información. Entonces, este 2.395.000 vuelve a ser un IVA remanente, ¿ya? Mi ppm en este caso es 0, ¿ya? Este IVA al ser, sigamos con el mismo criterio mejor acá, al ser remanente de 2.395.052, y esto en este caso viene a ser un valor declarado. ¿Ya? Eso para febrero. Pero ¿cuánto es el monto declarado de manera general aquí? Tengo un IVA remanente de arriba. Hay que sumar los de remanente, Hay que profe, para sumar. poder declarar. Exactamente. Entonces aquí pongo enero. Y tengo febrero. Entonces, esto el remanente actualizado sería, en este caso, es insert. Entonces tengo este dato ya de los 2.395.000 y este mismo de acá lo tengo que poner acá abajo. 30, 31, 254, que es del otro periodo. Ya. De hecho, en el formulario aparece como líneas aparte, porque este vendría siendo como este es de ¿no? enero. O sea, viene como mes anterior. ¿Ya? Ya. Entonces, en este caso, el valor declarado corresponde a los dos montos. Y eso sería en febrero. Solamente un monto declarado de remanente. ¿Ya? Porque ppm en este caso no tengo. ¿Qué pasa en marzo? En marzo se paga el IVA con el remanente. Con 1.430.000 se paga Ay, perdón. Solamente se resta y eso se declara como remanente con los otros remanentes de los meses anteriores. Y se paga el ppm con el 3%. Ya, entonces en este caso el 1.016.708 viene siendo IVA A pagar. No, no, es remanente, po. 1.430.182 se le Remanente, sí. restan los Remanente, 400. Sigue son siendo, precios de venta. sigue siendo remanente, ¿o no? Sí, pero hay Sí, que sigue restarle siendo. el IVA de las ventas. Sí, pero igual es remanente. Sí, Porque igual Pero sigue importa teniendo. remanente. la diferencia es lo que se le tiene que sumar a los otros remanentes, pues si no, no es un remanente completo del 1.000.000. Exactamente. 1.430.000 menos los 413. ¿O no, profe? Exactamente. Exactamente. Este IVA entonces, el 1.016 es un IVA remanente. ¿Ya? Porque tengo que descontarle el 1.430.000 a los 413 de acá abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el ppm? A los Se 2.176.180 calcula de los 2 por el millones 3%. Exactamente. 3%. Me da un monto de 65.285 que vendría siendo acá abajo. ¿Ya? Pero aquí tengo la situación que
tengo enero y febrero, ¿ya? Mis dos montos de los remanentes de los meses anteriores. Ahora hay que sumarle la diferencia del remanente de este mes y eso sería para la declaración del impuesto. Y exactamente. se paga solo el remanente en marzo. 2.390 y... También 35, ya, ahí también los datos. Y en este caso paso este dato de acá entonces. En este caso que es marzo. ¿Ya? Sumo todo esto. Son 6.443.000 remanente actualizado. Que vendría siendo en este caso marzo. Solamente esto se informa. Y el valor a pago viene siendo eso El solamente. PPM. Sí, Solamente el valor a pago. 67,85. Así es. ¿Ya? Y aquí tengo detallado mis 3 periodos, en este caso, mis 3 periodos, digamos, de declaración, ¿ya? De remanente, digamos, que vengo arrastrando, digamos, ¿ya? ¿Qué pasa en abril? Hay que pagar IVA por el libro de ventas, pero se paga con el remanente y se saca el PPM. Y se Exactamente, mantiene el remanente que sobra de los meses anteriores. exactamente, exactamente. Entonces, por tener más ventas que compra, este IVA es a pagar, A pagar ¿ya? Mi PPM por el 3%. son 114.778, que yo tengo que pagarlo, lo pongo acá abajo. Pero este IVA a pagar yo lo tengo que restar. O sea, tengo un saldo de 6.443.014 y aquí tengo 114.778. ¿Ya? No, Este son es, 114. Son perdón, 264. 264,627. Estoy viendo el número corrido. Ya. Este es es el remanente actualizado, pero este es un IVA a pagar. Ujú. Entonces, en este caso, este se resta con este Ujú. Sí, y este es el apago. sí. Entonces, o sea, perdón, este es El remanente actualizado. actualizado. Solamente se informa. Ya, Sí. exactamente. Acá solamente quedaría informado como 6.178.387. Sí. Porque el monto a pago solamente corresponde al PPM, ¿ya? Pero mi remanente este actualizado queda informado en mi respectivo formulario. Sí. Ya. Y mayo, que es el último periodo, Acá tengo también tenemos un ventas. IVA a pagar. Exactamente. Esto es. Ya, tengo un IVA a pagar de 3.49. Ahora, mi PPM desde 54.095. Y acá tengo como la misma. Es lo mismo con- que lo anterior. Se paga con remanente y sigue quedando remanente para el mes siguiente. Exactamente, unos 178.387, que es mi remanente actualizado. Aquí tengo un IVA a pagar de, ya se fue, 349.225. Entonces, ¿qué hago acá? Hago la resta respectiva entre los dos datos. Entonces, mi remanente actualizado viene siendo 5.829.162, pero solamente lo que pago es 54.095. Profesora, Ah, ya, Dígame. acá en el ejercicio del mes de mayo, el IVA se supone que se tiene que restar con el IVA de compras y el IVA de ventas, pero los valores no son iguales a los que tiene ahí en su... Ah, no, no son iguales, por eso a mí no me parecía. Yo decía, ya, no, bebé. no son los ¿Y por valores. qué? A ver, espera, es que esto está con autosuma. Espérame. Corrijamos todo el dato. Bueno, me había percatado del. Ya, 47. Ujú.
Espérame. Es 69. Ya, eso está Ese correcto. está bien. Eso está bien. Estos 6 El, millones. el IVA a pagar tiene que cambiarlo. El IVA a pagar, que en este caso es 47,897. Ahí sí me da. Ya. ¿Cómo dijeron? No verifiqué los datos que estaban bien. Es que como esto está con autosuma, de repente uno mete mal el dedo y se desprograma la fórmula. Pero eso es, chicos. La dinámica, digamos, de cálculo es eso, nada más que eso. Acá se los puse un poco más difícil porque a veces puede pasar que se den ciertas situaciones como esta. Sobre todo si una empresa está iniciando. Yo voy a comprar, pero no lo voy a vender, quizás en cuántos meses, 2, 3, 4 meses. ¿Ya? Obviamente por temas tributarios, contables, de permiso, un sinfín de cosas. Pero se puede dar esto y esto automáticamente uno va acumulando. Hasta cuando ya se logra abrir, por ejemplo, un negocio y empieza a vender. Y automáticamente empiezo a vender, pero voy generando mis respectivas como reducciones de montos de IVA. Y aquí en esta situación me queda todavía un remanente de 6 millones. O sea, si aumenta la cantidad de ventas, obviamente esta empresa eventualmente no va a comprar ya mucho, va a ir bajando su nivel de compra y va a ir ocupando el remanente hasta cuando sea cero. Pero situaciones como esta es como es como la gráfica más importante y la más, digamos, la más, ¿cómo se llama? La modalidad más práctica que he logrado para poder, digamos, que ustedes puedan determinar cómo se hace el comportamiento de los cálculos de impuestos. Profe, gracias. A mí me quedó muy claro cómo es el proceso del ejercicio, la dinámica de los impuestos. Así que muchas gracias por el tiempo. De verdad me quedó muy claro. No, cero dudas. Gracias. Si la idea es esa, chicos, si aquí yo no saco nada de repente de pasar contabilidad y avanzar y avanzar y avanzar, si de repente esto básico no lo entienden. Ya. Yo lo que voy a hacer para la próxima semana, y porfa dígame porque con ustedes como trabajo viernes y sábado, nomás, entonces veo todo, totalmente la hebra. La próxima semana nosotros vamos a analizar un formulario 29. Yo les voy a dar el libro de compras, así como tal como está, ¿ya? Vamos a obtener los datos. De hecho, el libro de compras que utilizo en este caso es un pantallazo del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y les voy a enviar un formulario 29. Y vamos a analizar cada una de las líneas que salen en el formulario, a qué significa. Y vamos a ir haciendo las respectivas cálculos de sumas o restas, o multiplicando o calculando el porcentaje, para comprobar que realmente lo que me está diciendo el formulario es lo que el servicio me entregó. ¿Ya? Entonces ahí después ya cuando vean un formulario 29 van a ver un código X, a decir, esto es esto. ¿Ya? Así que la Ivania ya tiene clarita cuáles son sus ventas netas. Tiene que irse a la más imponible nomás. No, yo estoy. ¿Ya? Así que eso sería, chicos, para la próxima semana. Vamos a abordar ese formulario digamos, para cargar digamos, para aterrizar ya los datos más reales en un documento tributario como ustedes los van a tener siempre. Así que no sé si tienen alguna otra duda, porque con esto yo estaría terminando la clase ya. Yo no, profesora, pero ahora sí entiendo la contara cuando decía, mi papá se compró una camioneta nueva, que es como, en realidad un camión 3/4, ¿Ya? y decía, no, decía, y hay que pagar IVA, me decía, no, tenemos remanente, solo hay que pagar el PPM, y decía, ok. ¿Por qué el remanente? Si yo te lo pagan el IVA. Creo que nunca se me va a olvidar lo que es remanente. Después de la clase de hoy día, más que yo disfruto poniéndole cosas difíciles de repente a los alumnos. Pero Gracias, es la, profe. pero es la forma más práctica, como les digo, que es la forma más práctica de que ustedes puedan ir viendo situaciones reales, situaciones de repente tan cotidianas, pero que de repente para una persona que no maneja esto, no logra entender la esencia, ¿ya? Así que ahora ya no les cuentan cuentos con el tema del formulario 29.
Ahora, un alcance, bueno, yo acá en el mismo documento hay un tema de un cálculo de impuesto único. Yo la otra semana también se los voy a pasar, pero esto es un dato que yo voy a tener. Ejemplo, cuando yo determine, después de este ejercicio, determine mi impuesto, el monto, el impuesto que me da, digamos, la fórmula, lo único que yo tengo que hacer con este impuesto es irme a mi respectivo formulario, que lo vamos a ver la otra semana. Hay un ítem que va a decir digamos, IVA de segunda categoría, o sea, perdón, impuesto segunda categoría, y solamente me aparece el dato, que es cuando un trabajador que está contratado con el Código del Trabajo supera un monto de renta tributable, está sujeto a un cálculo de un impuesto, y ese impuesto se llama impuesto único. Aparece en la liquidación, y ese después la empresa lo tiene que informar en el formulario 29. ¿Ya? Así que eso también lo vamos a abordar la próxima semana, para que me lo recuerden. ¿Ya? Porque el cálculo está acá, la tabla está acá, pero tengo que trabajarlas para que lo puedan definir bien. ¿Ya? Ya, estimados, yo con eso entonces estoy dando por terminada la clase. ¿Ya? Cualquier cosita lo vemos ya la próxima semana. Ustedes me lo recuerdan nomás y ahondamos en la temática. ¿Ya? Profe, ¿y esta planillita Profesora, lo podemos descargar, profe? ¿Perdón? Esta planilla que nos presentó, ¿lo podemos descargar? Pero si está en plataforma. Lo que pasa, Está bien, gracias. está en plataforma. Esta planilla, ahora está con el ejercicio resuelto, digamos, que yo lo trabajamos juntos, pero tienen que irse al A la curso. pestaña. Están por pestaña los trabajos. Aquí, material de contenido, ustedes pinchan acá y aquí dice ejercicio F29 individual. Esa es la planilla que trabajamos. profesora, a mí sabe que no me aparece nada de eso, por eso le iba a pedir si le podía hablar por interno, porque a mí no me aparecen todas esas pestañas, me aparece solamente el PDF y la prueba, nada más. Incluso le voy a enviar una foto para que la vea, por favor. A ver, vamos a... Bueno, mire, a ver, esperamos un poquitito, Lucía, pues lo voy a ver el tema contigo. Déjame Ya, actualizar asistencia. ya. Déjame actualizar asistencia. Quienes se quieran después quedar, se quedan, nomás no tengo drama, pero así no voy a retener a quienes están listos. Déjenme actualizar solamente asistencia para... Mm, ya. Eh, ya. Entonces, ¿a quién tengo presente? Voy a mencionar a quienes tengo presente y si después hay alguien pendiente me dicen. Bella Quincas, Claudia Mena, Elizabeth Choque, Fernanda Pacheco, Ivania Cabrera, Jorge Jorquera, Lucía Ruiz, Margarita González, María Valenzuela, Marlene Cid, Marjelin Álvarez, Olga Muñoz, Viviana Presente. Borque y Yana Alviña. Esas personas están presentes. ¿Alguien no he nombrado? ¿No? Ya, con eso entonces queda la asistencia actualizada, ¿ya? Y ahora voy a proceder a ver el tema con Lucía. El que quiera quedarse se queda, si no tengo drama. Pero voy a proyectarles a Lucía para identificar dónde están los documentos del módulo. Profesora, yo me tengo que ir, así que me despido. Que Sí, estén bien, nos retírese nomás, no vemos. hay problema. Chao. Chao, chao. Profe, hasta el viernes, que descansen. Nos Buen fin de vemos. semana. Ya pues, Chao. chao. Ya, ¿Profe? en el caso de, dígame, Vania. Una consulta en respecto a la prueba, ¿va a ser dentro como de 2 semanas, una semana más todavía? Más o menos sí. Ya. En el caso para acceder al material, yo aquí estoy en el grupo de administrativo 4, que son ustedes, ¿ya? Primero tengo que buscar el módulo de contabilidad básica.
Profesora, ¿Ya? yo me tengo que retirar. Ya, Hasta la ya, no, sin próxima problema. clase. Ya, gracias. Y aquí dice material de contenido. Y aquí está el formulario 29. No sé dónde estará entrando la Lucía. Ahí le envió una foto, profesora, y eso es lo que a mí me aparece cuando ingreso al módulo. Le envió una Está en foto por WhatsApp. contabilidad avanzada. No Es me el aparece anterior. es que no me aparece ese módulo. Ay, espéreme. Anda para atrás y muéstrame todas las fotos, todas las imágenes de todos los módulos. Ya, espérenme. Ay, ¿cómo salgo de acá? ¿Puedes, Lucía? Ahí le envié otra foto, profesora, de todos los módulos que a mí me aparecen. Ya. Ese que tiene la doble flecha. Porque a mí, mira, Ahí no sé, a mí, aparece, no sé por qué me aparece aparece a así. mí con esa doble flecha. ¿No será porque estamos trabajando en No, el no. módulo? Pero el que tiene la doble flecha que está en blanco. Ese que está con la flecha cruzada. A ver, espera. Yo no me quise meter Con, ahí porque como con no este. aparecía nada, Sí. Con, espérame. Acá entra está, ahí po. nomás. Lo que pasa que yo tengo. Acá está. Lo que aquí no tengo la imagen. No sé, ahora me 1, 2, aparece, 4. profesora. Me aparecen los formularios, los Sí, ejercicios. Sí, ahí está. tenía que entrar Pero ahí a ese que aparecía en blanco, en ese módulo. sí, lo que pasa es que, mire, no sé por qué. No sé por qué me aparece así. Yo quiero ver la forma de buscar la imagen y no me da para tratar de establecerla. Algo pasó ahí con el tema de la imagen. Pero ese es el módulo contabilidad básica que tiene la doble flecha. Claro, ¿Ya? sí, sí, profesora. Ya ahí estaríamos entonces. Muchas gracias. Bueno, ahí nos vemos entonces la próxima semana. Que tenga un Bueno, lindo fin de semana. igual usted, profesora. Muchas gracias por todo. Gracias. Chao, chao. Chao.